Queridos beneficiarios, les traigo una actualización que requiere de su atención. El Seguro Social ha anunciado, un nuevo cambio se podría considerar. Es un aumento en costos legales asociados con ciertos procesos. Es importante estar al tanto de estos tipos de cambios para comprender cómo es que esto podría afectar la situación en la que puede darse muchos jubilados y saber cuáles son los derechos que tienen. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre este tipo de noticias inesperadas. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. La Administración del Seguro Social dijo que planea aumentar el límite de honorarios que los abogados pueden cobrar a los solicitantes cuando estos solicitan los beneficios adeudados, lo cual podría llevar a que los solicitantes tengan que pagar más por apoyo legal. Los analistas afirman que el levantamiento del límite podría aumentar las probabilidades de encontrar apoyo legal de alta calidad que podría brindar a los reclamantes una mejor oportunidad de obtener una decisión positiva cuando buscan pagos atrasados o dinero adeudado. La semana pasada, la administración anunció que planea aumentar este límite de honorarios que los abogados piden actualmente, que es de $7,200 hasta $9,200 para los solicitantes que solicitan o apelan beneficios vencidos. La última vez que se llegó a aumentar esta tarifa fue en noviembre del 2022. Antes de eso, había permanecido sin cambios durante más de una década. Y es que este cambio entrará en vigor en el otoño. Nuestros programas pueden ser complejos, y una representación de calidad desde los reclamos iniciales hasta las apelaciones ayuda a las personas a navegar en este proceso, lo que afirmó Martin O'Malley, comisionado de la Administración del Seguro Social, en su último comunicado. Charles Hell, especialista en leyes de discapacidad de seguridad social, dijo que dependiendo de la duración del caso, los honorarios legales ahora pueden costar hasta más caros, pero podría haber casos en el cual los costos puedan permanecer sin cambios. A un individuo no le cuesta más presentar un reclamo por incapacidad del Seguro Social. Todavía no hay ningún costo por eso en términos de dólares. Tal vez sea un coste en términos del tiempo que hay que dedicar para presentar una reclamación. Los honorarios del abogado en algunos casos pueden resultar ser más dinero. En la mayoría de los casos podría resultar ser exactamente lo mismo. Los honorarios del abogado pueden terminar siendo una cuarta parte del monto potencial adeudado que un reclamante puede recibir de la agencia. Un ejemplo que se dio de un solicitante que presentó un reclamo y contrató un abogado en el año 2021. Y es que el caso sigue y sigue y sigue. Y el reclamado finalmente se aprobó en el 2024, en este año. Potencialmente esto implica 3 años de beneficios atrasados hasta este momento. Y en este punto ya se ha acumulado una cantidad justa de dinero, por lo cual el abogado va a recibir más, al igual que el reclamante recibirá más. Lo que sea que obtenga el abogado, el reclamante recibirá al menos 3 veces más. Otros expertos dijeron que ya era hora de levantar el límite. Aunque el aumento de tarifa es algo sustancial y realmente sí puede parecer un poco más costoso, el aumento parece estar muy retrasado después de tantos años sin prácticamente ninguno. Lo más probable es que muchas personas discapacitadas hayan tenido dificultades para encontrar la representación de alta calidad que necesitan para representarles ante la Administración del Seguro Social debido a los niveles de tarifas más bajos durante la última década.
Puede ser por eso que la Administración del Seguro Social está autorizando esta capacidad de los representantes para poder solicitar tarifas más altas. Un portavoz de la Administración del Seguro Social dijo que los honorarios que pagará un reclamante provendrán de los beneficios vencidos que pueda recibir y se basarán en lo que se acuerde un representante y su cliente en su proceso de acuerdo con los honorarios. Cuando un reclamante o un beneficiario decide contratar representación, el representante debe obtener la aprobación de cualquier tarifa de la Administración del Seguro Social. El límite del acuerdo de honorarios es la cantidad máxima en dólares que un representante designado puede recibir bajo el proceso de acuerdo de honorarios para representar exitosamente a una persona en un caso de beneficios por discapacidad. El límite no se aplica al proceso de petición de honorarios. La Administración del Seguro Social dijo que se enfrentaba a una acumulación de casos y que los solicitantes se veían obligados a esperar un promedio de hasta 8 meses para recibir una decisión inicial. Y a veces hasta pueden pasar otros 7 meses hasta que se procesara una apelación. La agencia dijo que su objetivo es reducir esos tiempos de espera a 4 meses. Entonces, los representantes pueden ayudar a la Administración del Seguro Social a desarrollar evidencia médica en reclamos de discapacidad de una manera más completa, lo cual permite a la Administración tomar decisiones de una manera más eficiente. Se dijo que a lo largo de los años, el límite no había seguido el ritmo de la inflación, y esto hacía más difícil para los demandantes obtener representación legal de alto nivel para presentar sus casos ante la Administración del Seguro Social. Es más difícil encontrar un abogado ahora porque los honorarios se han reducido efectivamente a lo largo de muchos años, y eso nos presiona y nos hace más difícil representar a los demandantes. Los demandantes no pueden encontrar un abogado y cuando lo encuentran y lo contratan, el servicio no es tan personalizado ni tan personal como al abogado le gustaría. El cambio en el nivel del límite puede llegar a cambiar esta dinámica para los reclamantes. Será un poco menos difícil para los demandantes encontrar un abogado de alto nivel.